Zero Density, Pixotope, Aximetry. Existen varias herramientas para la producción virtual con Unreal Engine, pero en este video vamos a ver la de Aximetry. Quédate conmigo en el video y te voy a dar una iniciación de lo que es. Hola, soy Andy de Mooncake Visuals y como había dicho en el video de hoy vamos a ver una herramienta llamada Aximetry. Es una herramienta que es usada bastante en lo que es la producción virtual. Si bien saben, la producción virtual es una tecnología que en los últimos años ha estado siendo utilizada muchísimo en lo que es el cine y la televisión. La herramienta, me atrevo a decir que la herramienta principal es Unreal Engine, ya que Unreal Engine es un motor de videojuegos, ¿sí? Pero básicamente para la producción virtual para televisión, por ejemplo, necesitamos un renderizado en tiempo real. Unreal es un motor de videojuegos, los videojuegos son es renderizado en tiempo real. Pero ¿qué sucede? La calidad que nos da Unreal es súper increíble. ¿Qué pasa? Unreal tiene, o sea, yo soy del que piensa que todo se puede hacer en Unreal, desde el chroma key, entrada, salida de video, todo, bueno, a excepción del audio, pero sí se podría hacer en Unreal, pero ¿qué pasa? Existen herramientas como Zero Density, Pixotope, incluso Aximetry, que básicamente, aparte de compensar lo que es la debilidad más grande de Unreal, que es el anti-aliasing, si tiene conocimiento del 3D, puede entender qué es, bueno, pero si no, básicamente es como Unreal es un motor de juego, generalmente el renderizado 3D tiende a tener lo que son estos bordecitos como pixelados y feos. Entonces el anti-aliasing lo que hace es que arregla esos bordes para que se vean bien bonitos y lisitos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ponemos un plano de video en un reel, también los bordes de video son modificados y esto hace que tengamos en nuestro video una textura pastosa y pues, digamos, que un reel no tiene calidad. Pero sí se puede, pero es un poco más técnico. Bueno, en Aximetry básicamente no lo voy a limitar a llamarlo herramientas, sino más bien porque al final es un software completo. Que ellos hayan decidido hacer un contenedor para Unreal es otra cosa. Pero es un software completo que se puede utilizar para tanto para producción virtual, pero incluso para también full frame graphics, o sea, para gráficos. Eso es lo que es un poquito más complicado y no es un área que vamos a cubrir ni es un área que yo cubro. Bien, comencemos. Básicamente, bueno, este mini curso lo que se basa es más el flujo entre Unreal y Aximetry, no es un tutorial de iniciación a Unreal, pero voy a tratar de explicar la cosa lo más simple posible para que una persona que no tenga tanta experiencia en Unreal pueda seguirme el paso. Vuelvo, repito, es recomendable que tengan algún tipo de conocimiento básico en Unreal, pero de no tenerlo, bueno, aquí básicamente van a entender lo básico de cómo tener su propio, o sea, cómo dejar su estudio montado, o sea, corriendo ya en Axiom. Básicamente lo que necesitamos es el estudio. En mi caso yo voy a usar este proyecto, el New Show, el 202. Está disponible, este estudio está disponible. Voy a dejar el enlace ahí en los comentarios. Una forma de ustedes apoyar el canal, agradecería muchísimo. Y bueno, o cualquier proyecto de Unreal. Bien, primero, algo que hay que tener en cuenta es que los proyectos de Unreal no son retrocompatibles. Es decir, por ejemplo, un proyecto en Unreal 5.4 no lo puedes abrir en la 5.3 una vez se hace la conversión al 5.4. El tema es que con Aximetry podemos usar el proyecto de Unreal, o sea, Vanilla siempre y cuando sea la misma versión. Cuando me refiero a Vanilla, me refiero a la versión oficial de Epic Game. Podemos convertirlo fácilmente a Aximetry, claro, siempre y cuando no tenga código de dependencia C++. ¿Por qué? Porque al ser una versión diferente de Engine hay que recompilar, no tenga plugin, o sea, plugin que no estén disponibles para Aximetry. Hay una forma de instalar los plugins en Aximetry, eso está por ahí en su documentación. También voy a dejar el enlace en la descripción de ello. Y porque también hay que compilar los plugins para esa versión de Unreal. Es un poco, es un tema un poco complejo. Pero en este caso, este estudio, vuelvo y repito, tengo Unreal disponible. Yo lo trabajo en la versión 5.1. Últimamente estoy trabajando mucho en la 5.1 por el simple hecho de que los estudios de mi tienda lo estoy haciendo disponible para la versión Aximetry Community. La versión de Community de Aximetry es la versión gratuita
¿Qué pasa? Ellos solamente la llegaron hasta la 5.1 y ya parece que no van a seguir. Ya no van a seguir trabajando con esa porque ellos cambiaron su modelo de negocios a un modelo de suscripción. Es más barato porque al final tú lo pagas cuando lo vayas a utilizar, está bien. Pero básicamente ese es el porqué. Bien, para cambiar la versión, si tienes Epic Games instalado, o sea, es tan simple como ir aquí, o sea, ya tengo mi project, clic derecho con Shift presionado porque tengo Windows 11 y le doy aquí Switch on Real Engine Version. Cuando le doy un clic aquí, me sale este cuadrito y me va a presentar las versiones que tengo disponibles. Esas son las versiones que yo tengo instaladas y básicamente tengo la de Axymetry. Pero probablemente tú no tienes el Epic Game, tú simplemente te descargaste el Axymetry y ya te descargaste el Axymetry para Unreal. No hay problema. Yo entonces lo que voy a hacer es que lo voy a hacer de la forma directa. Bien, voy a abrir mi Unreal para Axymetry. Vamos a esperar que cargue porque se toma un ratito. Y bueno, seguimos ahora. Bueno, y después de una eternidad ya tengo aquí el Unreal abierto. Básicamente, bueno, antes que nada, esa imagen que vieron de compilación de shaders es básicamente un proceso, no lo voy a detallar porque no soy la mejor persona para explicárselo de forma muy profunda, pero eso es un proceso un poco tedioso que, bueno, lo van a ver de vez en cuando trabajando con Unreal y puede ser a veces desesperante porque depende mucho de la complejidad del proyecto. En mi caso, bueno, en mi caso yo lo veo porque yo me mantengo cambiando entre versiones de Unreal, o sea, abro un proyecto en una versión, abro otro en otra versión y así sucesivamente por el tema de los requests y trabajos y cosas así, pero si solamente usan Unreal para Axymetry, puede que no vean tanto esa pantalla, claro, a menos que hagan una conversión de un proyecto de otra versión de Unreal a este, y bueno, y vuelvo y repito, la complejidad. Y hablando un poco más de cosas técnicas aburridas, básicamente algo muy importante que quiero resaltar es que hay ciertos requerimientos técnicos, o sea, a nivel de hardware, o sea, es bueno tener una buena computadora, se podría decir algo gaming, porque tengan en cuenta que Unreal es un motor de videojuegos para renderizado en tiempo real. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una laptop personal, no es tan potente, solamente tiene 16 GB de RAM y un i7 de novena generación y una RTX 3070. Pero tengo una de escritorio para cuando el trabajo se torne un poquito más complejo, con una 3090, 64 de RAM, un Xeon, bla, bla, bla. Pero ¿qué sucede? Yo trabajo más en la laptop por el hecho de que, o sea, nosotros en la producción virtual siempre queremos un hiperrealismo y que todo se vea super cool, pero hay que optimizar, señor. Es importante optimizar porque al final estamos hablando del tiempo real. Tiempo real, eso está pasando ahí mismo. O sea, no sería bueno un programa que te esté lagueando, que el estudio por estar mal optimizado, te haga saltos de cuadro, que tuve ese problema una vez, que en vivo hubo eso, porque el diseñador venía de un campo de 3D, o sea, él era modelador 3D, pero vino de su área, todo high poly y todo esto, y no entendía que eso es para renderizado en tiempo real, pero por suerte pudimos lidiar con eso. Bien, una vez tienen esta pantallita aquí, desde aquí es que vamos aquí van a estar todos los proyectos que tengas disponibles para esta versión o sea, todos los proyectos que han abierto recientemente, pueden ver la versión 5.1, por ejemplo. Este 5.4 no lo voy a poder abrir porque, vuelvo y repito, la versión que tengo es la 5.1. Pero, en fin, para abrir nuestro proyecto, podemos crear uno nuevo en blanco. O, en mi caso, que voy a utilizar el proyecto que ya le había mencionado, voy a los proyectos recientes, le damos a Browse, que es buscar, y vamos a nuestra carpeta. YouTube Channel, Tutorial, y aquí está, nuestro U Project.
Cuando le damos a abrir, nos va a salir este cuadro diciéndonos que que hay que convertir el proyecto. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, son diferentes versiones de Unreal. Aunque esta es la de Aximmetry 5.1 y la vainilla en la que lo hice fue 5.1, siguen siendo dos builds diferentes. Por eso hay que convertirlo. Tenemos la opción de darle Open a Copy. Esto lo que va a hacer es que va a copiar la carpeta y entonces va a convertir el proyecto. Pero yo le doy a More Options porque ya yo copié, o sea, yo hice una copia del proyecto y estoy abriendo esa copia. Y simplemente le doy a Convert in Place. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que nuestro proyecto abra. Eh, bueno, puede que salga el tema del compiling shaders otra vez, o sea, que ponga compiler shaders, pero en este caso no sé, no está compilando, no. Ya abrió de una vez, aquí abrió. Bien, básicamente este es el proyecto que viene de Vanilla, o sea, ya lo tenemos en Aximmetry. Si ven aquí arriba, tenemos la opción de Aximmetry para añadir las cámaras y todo eso. Bien, generalmente cuando convertimos un proyecto o cuando abrimos un proyecto, una de las primeras cosas que hay que hacer en nuestro proyecto de Aximmetry es ir a edición, Project Settings. Esto es para modificar la configuración del proyecto en sí. Escribimos alfa y aquí le damos a donde dice Enable Alpha Channel Support in Post Processing. Tenemos que permitirlo aquí, dale Allow Through Tone Mapper. Ya yo lo tengo activado, pero una vez le dé, te va a pedir reiniciar el editor y puede que vuelva a compilar shaders, así que la paciencia será tu amigo. Bien, en este estudio, básicamente, yo tengo activado lo que es el Lumen. Lumen es el motor de iluminación global y reflexiones que se implementó a partir del Unreal 5.0, que me gusta muchísimo por el simple hecho de que tenemos estas reflexiones en tiempo real. Pero aquí viene el tema o sea, de que por eso es que necesitamos una buena tarjeta gráfica, porque como estamos renderizando esto en tiempo real, bien, es como un videojuego, estas reflexiones, todo esto está siendo calculado en nuestra GPU, porque en el caso de este proyecto, si yo voy a Project Settings y le doy y escribo Ray Tracing, yo tengo el Ray Tracing activo para el proyecto. Y como pueden ver, en esta 3070, el proyecto se mantiene entre los 60 cuadros. Bien, que eso es una de las cosas por las que más hay que trabajar. En este caso, el estudio es pequeño, pero, o sea, tenemos Lumen en él. Bien, vamos ahora a abrir lo que es el Aximmetry Composer. Voy a abrir Aximmetry de Composer. Ustedes tienen el pilot. El pilot es básicamente cuando ya tienen todo su show listo para simplemente darle que el operador abra eso bueno, opere, valga la redundancia. Cuando abrimos Aximmetry, nos sale esta pantalla. Estos son los video outputs. O sea, en mi caso yo tengo varios monitores. Desde aquí yo puedo poner que me salga, por ejemplo, un preview. Yo quiero un preview en este monitor o el otro, bla, bla. Desde aquí seteamos. Aquí yo tengo tres salidas. También tenemos el device mapper. Ya aquí es donde ustedes mapean sus capturadoras y todo eso. En mi caso yo no tengo nada de eso. Yo no lo voy a utilizar. Pero eso es simple, es súper fácil de entender. O sea, que ustedes seleccionan el dispositivo y aquí el modo. O sea, el modo, dígase la resolución, los cuadros, todo eso. Ya tienen su Manage Device aquí. Si quieren añadir, por ejemplo, diferentes tipos de IN. Pero como yo tengo la versión Community, vuelvo y repito, no tengo acceso a nada de eso. Pero la idea aquí es simplemente explicar más el flujo de Unreal Aximmetry. Bien, yo simplemente voy a iniciar así como está. Y bueno, entonces esperar que cargue. Y aquí tenemos nuestra ventana de Aximmetry. Bien, lo primero que hay que hacer será darle New, crear una composición. Aximmetry es basado en nodos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos nuestra composición, ya podemos empezar a buscar aquí archivos, por ejemplo. Aquí arriba están lo que están en la librería en común cuando ustedes instalan Aximmetry. Como pueden ver, si presionan Control y se ponen por encima de cualquier pin, pueden verlo con lo que se ve. Bien, en mi caso yo voy a importar algo de Unreal, entonces yo voy a escribir Unreal y
Aquí tenemos Mixcam. Mixcam básicamente es una mezcla entre la cámara virtual y la cámara traqueada. Para ello necesitaría un dispositivo de track como S-Type o no recuerdo. Bueno, hay varios, Type, Retracker Bliss, hay varios dispositivos. En fin, básicamente lo que el Mix hace es que ustedes cuando estén traqueando, por ejemplo, una cámara real, puedan hacer movimientos virtuales encima de eso. Esos movimientos son relativos al traqueo. Pero bueno, vuelvo y repito, no vamos a entrar en ese tema aquí porque ya es un tema un tema más operacional que se trata en el lado del estudio. Aquí vuelvo y repito, nos vamos a enfocar en el flujo Unreal Axymetry. Entonces, por ahora lo que yo voy a hacer es buscar una cámara virtual A, B, o sea, traduciendo para que entiendan lo que es esto. Esto es una cámara virtual de Unreal A, B, o sea, punto A, punto B de tres cámaras. Porque Symmetry, por ejemplo, como ven, tengo tres cámaras aquí. Ahora, si yo fuese a borrar este, por ejemplo, y pongo este AB con 8 cámaras, y voy a mi cámara, ya pueden ver que aquí tengo 8 diferentes cámaras virtuales, la cual yo puedo animar. Ups, bueno, se me quitó, preview uno de nuevo. Bien, básicamente, entonces también tenemos esta que es ABC. El AB es, o sea, la animación de cámara axímetris de un punto A a un punto B. Entonces, a veces sería de un punto A a un punto B a un punto C. También está el tema de crear secuencias y eso, pero eso tampoco no lo vamos a tocar aquí, porque ya es un poco más adelantado. Por ahora vamos a quedarnos con nuestro AB Preview 3. Y ahora lo que yo voy a hacer es ir a donde está mi proyecto. Vamos a ver, aquí está mi proyecto. Voy a copiar esta ruta, la voy a pegar aquí y voy a arrastrar mi U project acá. Ven, básicamente, lo primero es, dice cook data could not be loaded. Usted va a tener ese error por el simple hecho de que no se ha hecho el cook. El cook es como la compilación. Como le había dicho que Ximmetry es un contenedor para Unreal. Básicamente uno compila los datos, uno compila el show, por así decirlo, y Ximmetry lo ejecuta sin tener que tener el editor abierto. Pero como vamos a trabajar con el editor, vamos a clicar en nuestro nodo y lo vamos a poner en Live Sync. ¿Para qué? Para que los cambios que hagamos en el editor se vayan reflejando a medida que vamos trabajando. Bien, lo que voy a hacer ahora es muy importante. Aquí en Unreal lo primero que me gusta hacer es, aquí le damos aquí para añadir y le damos a Player Start. Vamos a añadir este Player Start. Si no ven los iconos, lo pueden presionar la G. Eh, Básicamente este Player Start lo vamos a arrastrar fuera de nuestro estudio porque a veces sale una bolita gris que es bastante molesta y vamos a guardar y le vamos a dar play. Como ven, si vamos aquí ahora tenemos esta cadenita indicándonos que Unreal está corriendo. Bien, Unreal está corriendo y tenemos nuevas cosas aquí. Pero si le damos, no aparece nada, solamente el programa de Unreal en sí, o sea, el feed de Unreal. Ahora, lo que yo voy a hacer es, voy a parar mi programa y en Unreal vamos a ir a Ximmetry y vamos a añadir una cámara virtual. Vuelvo y repito, como vamos a utilizar aquí cámara virtual, recuerden esto de Virtual Cam, yo añadí una virtual. Si fuera una traqueada, o sea, usaría esta track. O si fuera una mix, o sea, mezclada entre virtual y track, usaría mix. O esta para realidad aumentada o LED Wall. Ahora, guardamos y cuando le damos a play, seguimos con lo mismo. Pero de nuevo en Asymmetry tenemos esta cadenita. Cuando le damos, ahora nos salen unos cuantos pins que ya podemos conectar. ¿Por qué? Porque, o sea, ya en un hicimos lo básico, literalmente, que fue agregar la cámara virtual. La cámara virtual es la que se encarga valga la redundancia, de los movimientos virtuales de la cámara y de lo que son los billboards. Bien, lo que voy a hacer es que este node de out va para acá y el vmask va para acá. Odio esa parte, nunca entendí por qué, pero ok. Y vamos al preview. Vamos a ponerlo acá. Aquí lo que vamos a hacer es a crear una salida. Esta va a ser nuestro preview. Y como ven aquí ya tenemos feed. Pero seguimos viendo nada. Entonces, ¿por qué? Porque ahora tenemos que enviar la señal de Aximmetry
a un reel, o sea, la señal de la cámara, dígase la posición de la cámara y todo eso. Para eso, lo primero que hacemos será enviar la transformación, o sea, posición, rotación de la cámara. FOV, Field of View. Focus Distance, o sea, la distancia focal, etc. Entonces aquí tenemos B1 data, que es la data del billboard. Generalmente los billboards, a mí me gusta conectarlos todos, o sea, desde el billboard 1 hasta el 3, porque tenemos 3 billboards. Y, ok, perfecto. Una vez tenemos todo conectado, vamos a cámaras y le damos aquí para poner la cámara libre. Entonces ya con el mouse podemos usar el botón del medio para hacer paneo, el botón izquierdo para mirar, el derecho para caminar. Usamos Shift para, o sea, para hacer el movimiento de lo que estemos haciendo, ya sea paneando, caminando, moviéndonos más lento, y Control para hacerlo mucho más rápido. Bien, como vemos aquí, ya tenemos nuestro estudio. Presionamos la barra espaciadora lo dejamos presionado y el botón izquierdo del mouse y podemos hacer zoom, zoom out. No nos estamos moviendo, ojo, estamos haciendo zoom in y zoom out. Bien. Ok, ya tenemos nuestros billboard en la escena. Lo primero que queremos hacer que es, bueno, básicamente colocarlos. Aquí, acá arriba, cuando agregamos este nodo, se nos agregaron lo que son paneles de control. Vamos a clicar en billboard. Vamos a clicar en nuestro primer billboard. ¿Para qué? Para moverlo en la escena donde queramos. Pero ¿qué pasa? No vemos nada. O sea, ¿cómo lo movemos? Acá arriba tenemos un icono de un gizmo y vamos a añadir este icono al preview 1. Cuando le damos, ya tenemos el gizmo. Ya podemos mover nuestro talento, o sea, bueno, vamos a decirle talento, sí, alrededor. O sea, podemos ponerlo donde querramos en nuestra escena. Básicamente yo lo voy a dejar en el medio. Ojo, si no ven este gizmo, aunque le den aquí, es porque tienen que asegurarse que el preview sea su salida. Si voy aquí, recuerdan el mapping, que lo mapeaban en una pantalla. O sea, si yo le doy aquí, yo no mando nada. Pero si, por ejemplo, yo conecto otro aquí, ya este va a ser el segundo. ¿Entiendes? Entonces el primero es nuestro preview y el segundo es nuestro out, o sea, el programa en sí. Bien, vamos a volver a nuestro preview. Entonces yo voy a subir esto un poco porque quiero que, a mí me gusta siempre como subirlo hasta que veo una sombrita. No sé si la llegan a ver, ¡pum! Como que aparece ahí, hasta que aparece esa sombrita ahí. Bien, ya después que tengo esa sombrita, si vamos a la propiedad de nuestro billboard, que me gusta más configurarlo desde ahí, tenemos esto que es el lift para bajarlo o subirlo y podemos mantener esa sombrita. Bien, pero por ahora lo voy a dejar así. Vamos a poner contenido de prueba. Para hacer esto, aquí tenemos lo que son test input o input de prueba para nuestro billboard. Aquí en search yo voy a poner MP4 para que me dé y voy a tomar uno de los que trae. Básicamente esa es la librería común de Aximetry. Cuando ustedes lo instalan, ustedes ustedes tienen acceso a ello. O si quieren simplemente pueden clicar aquí, clic derecho para agregar un nodo y pueden buscar video input. Bien. Y desde aquí pueden seleccionar su dispositivo si tienen alguna capturadora o algo y aquí seleccionan el modo. Y ese pin amarillo que representa video, simplemente lo arrastran a donde quiera que entre. Bien. En el caso de los billboards, tenemos directamente, o sea, si vamos a la parte de billboard, podemos clicar en input, ya tenemos esto aquí donde podemos seleccionar nuestro input también. Bien, y donde podemos seleccionar el modo, pero yo voy a estar usando un test, o sea, un input de prueba. Cuando le damos a test, ahí yo le estoy diciendo, ignore este input y dame lo que sea que yo conecte por aquí. Y lo pongo. Y ahora ya tenemos nuestro video. Por eso generalmente esto yo lo hago, por ejemplo, antes de setear el estudio. Por ejemplo, van a ir a grabar más tarde. Pero ustedes graban un video y lo dejan lupeando ahí, reproduciendo y pueden ir configurando el croma en lo que llega la persona o algo y no se pierde tiempo. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer, o sea, este video está supuesto a ser vertical. Entonces clicamos acá en nuestro monitor y aquí seleccionamos qué queremos ver. O sea, el video que nos entra directamente, el video cropeado, el video ya con el croma y y la composición final. Vamos a empezar por el crop. Vamos a clicar en crop para modificar nuestro crop. En crop es donde seleccionamos portrait. Entonces yo cropo un poquito arriba, un poquito abajo, como ustedes quieran. Antes de salir del crop, vamos a darle a Keyer para configurar nuestro chroma key, porque si le damos ya lo vamos a tener así, va a ser un poco incómodo para coger un sample. Simplemente le damos a crop, vamos al Keyer y en background color, aquí seleccionamos nuestro sample, clicamos y dejamos presionado y cogemos el color que queremos limpiar. Ya en este caso ya podemos ir aquí y ya aquí sí podemos configurar nuestro croma. Ok, básicamente tenemos diferentes tipos. Tenemos, o sea, yo me limito a utilizar el Advanced porque generalmente yo no trabajo de forma en operaciones ni nada. Yo no generalmente nunca estoy en un estudio. Yo normalmente solo mando los estudios, pero el Advanced que mejor resultado me ha dado y el Clean Play lo he probado, pero este requiere un dispositivo de traqueo. O sea, funciona con un dispositivo de traqueo. Bien, ahora le damos a final y ya aquí tenemos nuestro talento. Ok, lo que vamos a hacer ahora es lo que clicamos en nuestro billboard y vamos a usar el lift para bajarlo un poquito hasta que haga contacto con el suelo. Ya no quiero ver el gizmo, voy aquí arriba y lo desactivo. Y ya con el lift puedo hasta que haga contacto. Bien. Una de las cosas que más me gusta de aquí es esto AO o el Ambient Occlusion, que es simplemente una técnica que ellos utilizan para hacerlo falso. Ambient Occlusion es algo que tiene que ver como con la sombra de contacto. Entonces, por ejemplo, con el offset lo podemos mover, podemos incrementar su tamaño, podemos moverlo hacia los lados, podemos estrecharlo, podemos desenfocarlo un poco más, un poco menos. Eso es como para hacer una sombra falsa, una sombra de contacto falsa. Es muy útil realmente. Bien, y aquí lo tengo. Aquí tenemos el lead. Si queremos que nuestro talento sea afectado por las luces virtuales, yo generalmente no lo utilizo. Y bien, ok. Bueno, tenemos estos ajustes para la corrección de color y cosas así. Ya me gusta, prefiero machar el color por ahí, honestamente. Y tenemos aquí visibilidad, que en cuál cámara nuestro talento va a ser visible. Recuerden que tenemos tres cámaras, o sea, tenemos el Virtual Camera Web Preview con tres, y yo quiero que mi talento se vea en las tres. Por ejemplo, ahí desapareció porque estoy en la cámara uno. Si voy a la cámara 2 ahí lo volvemos a ver. Y estamos viendo a los demás. Yo los voy a apagar porque no lo voy a utilizar. Pero si vuelvo a la uno no lo vemos. Entonces lo activo en la uno y lo desactivo en las demás. Listo. Ok, so básicamente eso es lo básico para tener o sea, lo básico para tener tu talento y eso. Ahora, vamos a algo súper interesante, que son las pantallas. Vamos a trabajar las pantallas. Ok, de nuevo estoy. Bueno, pantallas. Para trabajar las pantallas, básicamente lo primero que hay que hacer es exponer un pin. O sea, si vamos aquí a nuestro nodo de Unreal, necesitamos exponer un pin de video que luego vamos a leer y vamos a asignar a las pantallas. Eh, el tema de la pantalla se va a manejar con materiales, instancias, por eso, o sea, era importante que conozcan lo básico de Unreal, pero si no lo conocen, básicamente tengo esta pantalla. Bien, le voy a utilizar esta. Yo voy a abrir mi level blueprint. Voy acá arriba. Esto es el blueprint, básicamente la programación visual de Unreal. Bien, para exponer una pantalla lo que necesitamos es este nodo. Si vamos al blueprint graph otra vez, clic derecho, Get Asymmetry Video.
Y básicamente, este nodo, aquí en name, vamos a poner el nombre, pantalla uno por ejemplo, uno. Bien, ¿qué pasa? Yo voy a conectar mi evento tick. El evento tick es el evento que pasa cada cuadro, cada frame. O sea, hay que ser cuidadoso con esto porque fíjense, si yo voy aquí y ven, mi programa está corriendo 60 cuadros por segundo. Eso quiere decir que cada vez que hay un cuadro, el tick se ejecuta. O sea, el tick se ejecuta 60 veces en un segundo. Por eso hay que ser cuidadoso con lo que se pone aquí. Pero esta función está bien. Ok, voy a conectarlo. Pantalla uno. Oh, wow, perfecto. O sea, antes que solo para mostrarle. Sí, le doy a play y vamos a Aximmetry. Tenemos una cadenita. Otra vez, cada vez que tenemos esa cadenita quiere decir, hey, hay algo nuevo. Entonces ya aquí tenemos pantalla uno. Pero, o sea, sí, ok, lo estamos obteniendo, pero ¿a qué? ¿A qué se la ponemos? Bueno, para ello necesitamos una instancia dinámica. Generalmente, si lo han hecho antes, ustedes saben que van aquí, vamos a tomar nuestra pantalla, como en la pantalla uno, la voy a arrastrar desde aquí, desde el outliner, la voy a arrastrar hasta mi level blueprint, bien, y vamos a arrastrar desde aquí de nuevo y vamos a escribir create dynamic material instance. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a crear una instancia dinámica de un material que podemos modificar sin estarlo compilando. O sea, es como que, por ejemplo, yo voy a crear un material aquí. Material, vamos a crear un nuevo material. em, bueno, eso de se utiliza mucho en Unreal, que son para nombrar las cosas. Por ejemplo, de material, material instance, textura y así sucesivamente. Y ya tengo ese material creado y ahora le pongo lo que le voy a poner y luego tengo que compilarlo y etcétera. No, básicamente nosotros, es lo que este nodo hace es que toma el material que designemos aquí en el index. En este caso, si se fijan, esta pantalla tiene dos índices de materiales. El elemento cero, que vendría siendo como este metal, y el elemento uno que es nuestra pantalla, como pueden ver, nuestro contenido. Y yo quiero modificar el contenido está en el elemento uno. Pongo aquí el elemento uno y listo. Una vez ya tengo mi material, ¿verdad? Creado, simplemente yo voy aquí a este nodo y le doy a Set Texture Parameter. Lo que este va a hacer es que, hey, yo voy a modificar una textura. ¿Cuál es el nombre de la textura? Si yo voy a mi material, o sea, vuelvo y repito, clique en mi pantalla, doble clic en mi material, vemos aquí, esta es la textura del contenido. Si yo le doy para activarla, para enseñarle, esto es lo que muestra. Ok, esta es la textura que yo quiero cambiar. Yo en el nombre puedo dar clic derecho, copy display name y luego lo pego aquí. Bien, ya ahí yo voy a modificar la textura. Pero que yo le voy a poner esa textura aquí en value, pues lo que me dé el Axisymmetry. Perfecto. Ahora, aquí hay un problema, un pequeño problema que, o sea, lo estoy explicando de esta forma porque he visto mucho esto. Y es que hay o sea, muchas personas que ellos crean la instancia del material en el evento tick y eso es súper redundante e innecesario. Lo que sí tenemos que hacer es simplemente mover esto acá en nuestro Begin Play. Bien, ¿qué es esto de Begin Play? Begin Play se ejecuta desde que le damos a Play o desde que en Asymmetry lo corremos. Entonces, desde que le damos a Play, ¿qué yo quiero hacer? Oh, yo quiero crear una instancia dinámica. Perfecto. Entonces, esa instancia dinámica yo necesito guardarla para accesar luego a ella. Para ustedes guardar, simplemente pueden dar clic derecho y le dan a Promote to Variable. Lo que esto va a hacer es que va a crear una variable con ese valor y ya le puedo poner pantalla uno y listo. Ahora sí, ya que tengo mi variable pantalla uno puedo arrastrar aquí
Le doy a get para obtener. El set es para setear, o sea, como para, entonces aquí en get, desde acá arrastro de nuevo y puedo pegarlo aquí en set texture parameter value. ¿Por qué? Porque el target, o sea, quien va a ejecutar esa función es del tipo Material Instance Dynamic, como pueden ver. Y esto es Material Instance Dynamic. Si yo fuera a utilizar por ejemplo, un material, no va a funcionar por el simple hecho de que aquí solo encaja este tipo este tipo de objeto. Bien, yo voy a tomar mi pantalla uno, voy a conectar y quiero que el contenido sea lo que Aximetry me devuelva en pantalla uno. Listo. Algo que a mí me gusta hacer es en Class Settings, o perdón, en Class Defaults. Aquí vamos a buscar tick. Y esto de Start with Tick Enable, eso quiere decir que desde que le demos a Play va a ejecutar el evento tick. Entonces, ¿qué pasa? O sea, puede, no estoy diciendo que sea caso, pero puede que el tick quiera leer algo. O sea, él quiera leer algo que no exista. Por ejemplo, puede que nuestro material no esté a tiempo. ¿Entiendes? Entonces, por eso simplemente me gusta evitar ese tipo de cosas. Yo lo desactivo. Entonces, ahora no va a funcionar. ¿Cómo lo activo? Pues simplemente clic derecho, escribo tick, enable y le doy a set actor tick enable. ¿Qué yo hago? Que primero creo la instancia de los materiales y luego activo el tick para que se ejecute. Compilamos, guardamos y le damos a play. Ok, vamos a ver, si vamos a ver a nuestra pantalla ahora la tenemos negra. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no estamos enviando nada. Ahora, si yo fuera aquí, tomo uno de estos videos, lo arrastro acá y lo pego acá. Como pueden ver, ya tenemos nuestro video. Bien, ya esa es una de las pantallas. Ahora tocará hacerlo para las demás pantallas. Eh, Básicamente lo mismo. Voy a mover esto para acá. Voy a, voy a copiar. No lo voy a copiar. Lo voy a hacer para que vean el proceso de nuevo. Voy a mover esto para acá para dejar un espacio. Ok, tomo la segunda pantalla. Desde aquí. No el root, porque el root es simplemente, es como un actor vacío para hacerlo hijo de ellos, para poderla rotar desde ahí. Eso fue por un tema de organización. Tomo la pantalla. Desde aquí la arrastro. Create Dynamic. Ok. Vamos acá de nuevo. Y este, clic derecho aquí. Promote to Variable. Pantalla 2. Pantalla 2. Y pego acá. Y aquí se repite el proceso. Ya aquí yo puedo copiarlo. Estos dos. Lo pego. El Get Symmetry Video ahora va a ser de la pantalla 2. Y ahora, ¿a quién le voy a hacer? O sea, ¿quién va a recibir esa textura? Pues mi pantalla 2. Listo. Le damos a compilar y luego save. Y le damos a play. Bien, ¿qué sucede? Básicamente no vemos nada en la pantalla 2 por el simple hecho de que está esto diciéndome, hey, actualízame. Ok, clicamos acá y como ven ya tenemos un pin para la pantalla 2. Vamos a usar otro video y vamos a pegarlo acá. Up, ok, vamos a ver dónde está nuestro fallo. Root, texture, ticker texture. Oh, ok, bien. Ahí está. El problema estuvo en que recuerden que el index del material, bien, es el 1 y aquí lo dejé en 0. Entonces, ahora sí, si compilo, le doy a play. Ahí ya tenemos contenido en nuestra segunda pantalla. Bien, súper simple. Ahora, vamos a hacer algo, bueno, vamos a hacer algo un poco dinámico.
aburrido, a la vez divertido, pero bueno, es solo para entender el tema de ejecutar acciones, o sea, de eventos y cosas así. Ok, básicamente que, yo quiero un botón que cuando yo le dé, por ejemplo, mi pantalla desaparezca, la pantalla uno y la 2. Vamos a crear un evento llamado desaparecer pantalla. Lo primero que hay que hacer para esto es, voy a mover esto para acá. Si damos clic aquí derecho, le damos Get Asymmetry. Aquí pueden ver los diferentes tipos que tenemos. Color, integer es un número entero, logical es un boolean, o sea, verdadero o falso, scalar es un número que puede contener un valor decimal, texto, transformación, y bueno, en este caso vamos a utilizar trigger. Trigger básicamente va a ser lo que va, o sea, como su nombre lo dice, trigger, es lo que va a encargar de ejecutar. Entonces, ¿qué nombre le quiero poner al trigger? Pantallas. ¿Por qué pantalla? Porque quiero combinarlo con algunas cosas para que ustedes más o menos vean el poder de Axímetro. Lo que hay que hacer con los triggers es arrastrar y escribimos assign y es assign trigger. Bien, aquí ponemos mostrar, aquí le ponemos el nombre a la función. Esta función va a ser mostrar, bueno, pantallas, solo le pondré pantallas también. Ahora, ¿qué pasa? Esto de asignar se tiene que hacer en Begin Play. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando le demos a pantallas, ok, vamos a conectar aquí para que entienda. Ok, lo que pasa es desde Asymmetry, cuando le demos a pantalla, ok, ¿cuál es el evento que está asignado al trigger pantalla? Pues este, evento pantalla. O sea, lógicamente, o sea, cuando yo vamos aquí, Play, vamos a Asymmetry, tenemos la cadenita, ya tenemos el rosado que indica trigger. Si clicamos en el nodo, aquí abajo tenemos el botón trigger. O sea, eso quiere decir, ok, ¿qué va a pasar cada vez que le demos a ese botón? Oh, yo quiero mostrar, ocultar la pantalla. Bien, básicamente lo que vamos a hacer en este caso es yo voy a arrastrar mi pantalla a mi pantalla 2, mi pantalla 3, porque la voy a ocultar todas, y mi pantalla 4. Bien, desde la primera pantalla vamos a arrastrar y vamos a escribir actor hidden in game. Set actor hidden in game. O sea, eso es una función para mostrar o ocultar a nuestro actor. New hidden quiere decir si lo vamos a ocultar. O sea, si es sí, es que lo va a ocultar. Básicamente vamos a conectar. Bien. Podemos tomar nuestro segundo actor y conectarlo aquí también y los cuatro compartirán esta función a la vez. Podemos crear, por ejemplo, cuatro botones, o sea, hay varias formas de hacerlo, pero aquí yo voy a hacer una pequeña combinación, un pequeño ejercicio donde vamos a combinar Unreal con Aximmetry. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Voy a clic derecho, Get Asymmetry Logical. Bien, este es el boolean, o sea, el verdadero o falso. Este se va a llamar ocultar. Bien, y este lo voy a conectar aquí. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Bueno, vamos a darle a play para entender. Si en Aximmetry, ahora le damos a nuestra cadenita. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le doy a pantallas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ocultar está apagado, o sea, yo no las quiero ocultar. Ahora, si yo le doy a on y le doy a pantallas, ahí se ocultan. Si le vuelvo a dar, siguen así porque yo tengo ocultar encendido. Entonces, off y ahí la desoculto. Pero sería un poco tedioso para el operador. O sea, ustedes dirán, pero es más fácil un botón ocultar y mostrar. Perfecto, sí, en un real eso requiere un poco más, uno cuánto no va a poner, pero por eso está Aximmetry. Entonces, por esto quería hacer este ejercicio. Básicamente lo que vamos a hacer es en Aximmetry.
clic derecho, New Special Compound y vamos a crear un control board. Como pueden ver, este control board lo vamos a llamar, bueno, como quiera, yo le pondré operador. Esto aquí ya tenemos, si ven arriba, ya tenemos nuestro operador listo. O sea, tenemos una nueva pestaña con F1, F2, podemos acceder a diferentes pestañas entre la 1 y la 2. Bien, ahora yo voy a clic derecho, otra component especial y va a ser un pin collector, o sea, un coleccionista de pin, vamos a llamarle, eh, whatever. El caso es, ahora yo puedo arrastrar pantallas aquí, le doy OK y también el ocultar aquí, le doy OK. Ahora, si clico en el pin collector, sigo teniendo lo mismo, o sea, bueno, está ahí resumido, pero esa no es la idea. Bien. Ahora le damos aquí Add to Control Board, o sea, agregar a panel de control, operador. Si vamos a operador, ya tenemos este pin collector, pero no tenemos, seguimos sin tener nada. O sea, ¿por qué? Porque a la hora de conectar, pues, bueno, podemos simplemente darle clic derecho, rename, y le agregamos este signo de número para hacer un botón visible. Pueden ver, bueno, esto funciona solamente con botones y los logical. Como pueden ver, ya lo tenemos aquí. Si yo activo ocultar y le doy a pantalla, si desactivo ocultar y le doy a pantalla. Ok, perfecto. Pero esa sigue sin ser la idea, pero solo quería explicarle eso. Ahora vamos a crear un pin collector que va a tener un botón de in, o sea, de mostrar y ocultar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple, vamos a remover esto y vamos a remover esto. Vamos a insertar un copy trigger. Esto me gusta simplemente para añadir un nuevo botón. Este trigger lo voy a llamar mostrar pantallas y aquí le damos para que nos aparezca el botón. Desde aquí mismo voy a crear el otro botón que será, voy a agregar algunas rayitas abajo. Esto sirve para crear un espacio entre los botones, ocultar pantallas. Ahora, si vamos a nuestro mostrar ocultar pantallas, tenemos básicamente ahí los dos botones con sus espacios. Ok, ahora bien, ¿cómo hacemos para que cada uno cumpla su función? Lo primero es que independientemente de cuál usemos, tiene que ejecutarse el trigger de pantallas. Entonces, para esto vamos a usar un trigger any. Le damos a trigger any. Como pueden ver, ¿qué hace esto? Independientemente de cuál yo ejecute de estos dos, este siempre se va a ejecutar. O sea, independientemente del botón que yo presione. Como pueden ver, funciona porque ya, o sea, ya este está desactivado. Pero si yo lo doy a ocultar, o sea, cualquiera de los dos que yo presione va a ejecutar esta función. Ahora, yo necesito cambiar el valor de ocultar basado en mostrar pantallas o ocultar. Para esto, inserto un byte toggle. Bueno, se llama byte toggle. Básicamente, ¿qué yo estoy diciendo? Ok, eh, yo quiero ejecutar on, o sea, el true o verdadero, si quiero ocultarla. ¿Por qué? Porque básicamente es verdadero si yo la quiero ocultar. O yo lo quiero apagar si quiero mostrarla. No sé si me doy a entender. Aquí con este byte toggle, si vamos a nuestro operador y le damos a mostrar pantalla, ya la tenemos. Si lo ocultamos, ya lo ocultamos. O sea, básicamente ese tipo de cosas que nos lo podemos ahorrar en un real, podemos hacerlo en Aximetry realmente, de una forma súper, o sea, súper fácil. Pero quería básicamente hacer ese ejercicio con ustedes. Vamos a meternos un poquito más, vamos a ponerlo un poquito más, vamos a expandir un poco más, perdón, el tema del operador. Porque no queremos estar, por ejemplo, arrastrando videos y esto, miren. Si bien ustedes pueden ir aquí, escriben overlay, overlay, ¿dónde están? Tienen esto.
que tienen diferentes salidas. Si cuando lo arrastran y van overlays, tienen aquí este control board que pueden arrastrar archivos, por ejemplo, de video y lo pueden ir, por ejemplo, cambiando. Vamos a poner aquí, aquí. Entonces yo voy a mi flow, videos y vamos aquí. Este es donde está este video. Está, ah, aquí está overlay. Entonces ya ahora, por ejemplo, nuestra pantalla uno tiene este contenido y nuestra pantalla 2 también. Pero vamos a crear el nuestro propio porque me gusta molestar un poco. En fin. Vamos a crear otro pin collector y a este lo vamos a llamar videos. ¿Por qué no? O sea, vuelvo y repito, pueden arrastrar el que ya está prehecho, lo que está hecho, pero es para que más o menos entiendan cómo eso se hace. Bien, ok. Lo que vamos a hacer, lo primero que necesitamos es un copy integer. ¿Por qué? Porque vamos a crear lo que es un index. O sea, vamos a poner 4 archivos de video. Entonces, este es el que nos va a decir de los 4 cuál es que tenemos seleccionado. Bien, el in lo vamos a arrastrar acá y aquí le vamos a utilizar, es importante esto, ojo, darle aquí al signo de dinero. Y podemos poner cualquier nombre. En mi caso, le pondré selected o seleccionado, como quieran. Listo. O sea, este pin collector de video, vamos a cambiarle el color, me gusta cambiar el color, y lo vamos a agregar a nuestro control operador. Pueden ver, no tenemos nada. Pero bien, ahora sí, vamos entonces a insertar un video player. ¿Qué es este video player? Bueno, básicamente eso es lo que se encarga de abrir un archivo de video para reproducirlo. Lo que vamos a hacer, vamos a nombrarlo video 1. Podemos darle acá para reducir su tamaño. Vamos a poner 5 videos, o sea, para poder hacer un switch entre los 5 videos. Sí, bien. Ahora, yo voy al video 1, le doy 2 veces para ver video file. Esto es lo que vamos a usar. Te lo vamos a poner aquí. Hacemos lo mismo para el video 2. Luego lo mismo para el video 3. Luego lo mismo para el video 4. Y luego para el video 5. Listo. Una vez hecho esto, si vamos a nuestro operador, ya ven que tenemos 5 slots y podemos arrastrar 5 videos y listo. Como pueden, pero, o sea, no pasa nada, o sea, tenemos cinco archivos usando y cuál vamos a conectar la pantalla uno y la pantalla 2. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Pues entonces para esto vamos a utilizar lo que son switch. Switch, lo insertamos, escribimos ups, switch video, como pueden ver. No solamente hay switch video, hay switch texto, hay switch número, o sea, todo, pero para entender la funcionalidad básica de un switch, es que básicamente tenemos el video 1, el video 2, el video 3, el video 4 y el video 5. Basado en lo que tengamos seleccionado acá, es que nos va a salir este. Por ejemplo, pueden ver, tenemos el video 1 seleccionado. Bien, si por ejemplo yo cambio este valor al 2. Ahora, ¿qué se encarga de esto? Pues este índice de acá, que es seleccionado, conectamos aquí y ya podemos simplemente clicar en nuestros videos para cambiarlos. Bien, ahora, un truquito. Este switch o sea, podemos decir un corte, o sea, ok, no, pero yo quiero un blend, algo así, un fade, perfecto. Tenemos algo llamado, si borramos este, insert module, switch video smooth. Este lo que va a hacer es básicamente el mismo funcionamiento del switch. Vamos a poner todos nuestros videos acá de nuevo. Listo. Y básicamente ahora podemos
hacer un pequeño fade. Si queremos modificar qué tanto va a durar, o sea, la duración de cada cosa, podemos clicar en nuestro nodo y aquí tenemos el fade time. Esto, si queremos tener un acceso directo, obviamente podemos clicar 2 veces para expandirlo todo y podemos tomar el fade time, llevarlo a nuestro pin collector y también, bueno, el, el modo, ¿por qué no? Solo para probar. Y también podemos, ahora cuando nuestro operador esté ahí, ya puede setear su tiempo, o sea, está en 1, ahora vamos a setearlo a 0.2, ven cómo es más rápido, cambio el modo, ay, o sea, básicamente podemos exponerla todo a nuestro operador. Bien, ahora, ¿cómo podemos combinar esto? O sea, ¿cómo se puede combinar con, con un input? O sea, perdón, como con nuestra capturadora. A mí me gusta hacer, o sea, es una forma simple de hacerlo. Aquí vamos a insertar lo que es un if video. ¿Qué quiere decir esto? If video, o sea, si esto es verdadero, entonces mándame el video que yo ponga aquí, acá, o si no, mándame este video. Ahora, ¿de dónde viene esto? Simple, vamos a pegar nuestro if acá y vamos a usar esto para que se vea el botón. Y vamos a vamos a tener el botón usar capturadora. Listo. Bien. Vamos a renombrarlo para darle un poquitito de espacio. Bien. Si usamos la capturadora, ¿verdad? Entonces vamos a usar un video input, que estos son nuestras capturadoras. Vamos a utilizar esta, pero si no queremos usar la capturadora, entonces vamos a utilizar el video que tengamos seleccionado. Ya esto acá lo conectamos en la pantalla 1 y tenemos nuestro if listo. Ahora, ¿cómo seleccionamos el dispositivo? Bueno, igual, podemos expandir acá y aquí en device podemos ponerlo en nuestro pin collector y el modo también. Perfecto. Bueno, voy a guardar, no he, no he guardado. Sí, listo. Como pueden ver, ahora sí tenemos esto. Si yo le doy a usar capturadora, me va a usar lo que yo seleccione aquí. Si yo clico aquí, ¿qué dispositivo quiero utilizar? En 10 webcam no lo puedo utilizar, Droidcam, por ejemplo. Pero yo cambio de video y aún así no me hace nada. Pero ¿qué pasa? Yo quiero utilizar la capturadora. Bien, vamos a ver algo cool aquí. Es que, por ejemplo, cuando estamos vamos a devolver esto al cross y el fade time a 0.5. Tenemos un nice, ese difuminado bien chévere. Pero cuando vamos a usar la capturadora, ¡pum! Tenemos un corte. ¿Qué pasa si queremos difuminar? Ya ahí cambiaría la lógica que utilizamos aquí. ¿Cuál sería esa lógica? Bueno, es la siguiente, miren. Lo que vamos a hacer es, tenemos este switch video smooth, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a crear, tenemos el input de la capturadora, vamos al 6 y lo ponemos. Si se fijan, no tenemos, o sea, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Por qué? Porque no llega hasta el índice 6. Si ustedes se fijan, solamente tenemos hasta el 5 y el 6 ya es otro. Bien, para ello, lo que vamos a hacer simplemente será en por ejemplo, nuestro usar capturadora, lo que vamos a hacer es if, vamos a usar un if integer, quiere decir que si vamos a utilizar la capturadora, entonces haz que esto sea 6. Pero si no, pues dame el que esté seleccionado acá.
Entonces, esto es lo que yo pongo acá en Selected. Como pueden ver, ya tenemos esto acá y cuando cambiamos, saca capturador, oh, perdón, lo desconecté y no lo conecté y listo. Como pueden ver, ya está. Podemos volver acá, desactivamos usar capturadora y tenemos nuestro archivo. Volvemos acá, usar capturadora y ya añadimos el blend a nuestra capturadora. O sea, mi punto es que hay, o sea, no todo tiene la forma perfecta o correcta de hacerlo, porque hay diferentes formas de hacer diferentes cosas, valga la redundancia. Bien, otro ejercicio que encontré sumamente interesante para expandir un poco más el tema de la optimización es a nivel de, por ejemplo, personalización. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, como pueden ver aquí este logo, vamos a poner que Symmetry nos lo mande. O sea, para poderlo configurar desde Asymmetry sin necesidad de venir a Unreal, hacer cook, esperar 2 horas y esto. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es repetir lo que ya hicimos con las pantallas. Vamos a tomar, en este caso esto es un decal, o sea, eso es como una estampa, no sé. Y lo vamos a arrastrar. Bien, y lo que vamos a hacer igual, vamos a crear una instancia dinámica. Dynamic Material Instance decal. Bien, ahora este decal, lo vamos a guardar como logo, por ejemplo, una variable logo. Bien, entonces ya una vez tenemos la variable logo, vamos a hacer lo mismo acá. Aquí para el decal no hay que, o sea, no hay que especificar de que el index, porque ya el decal es solamente un indexero, no es necesario. Entonces, voy a copiar de nuevo estos dos, lo voy a pegar. Ahora voy a ver qué texturas que yo tengo que modificar. Voy a ir a mi decal, voy a abrir el material, como ven es este, y el nombre es decal texture. Voy a clic derecho, copiar nombre para pegarlo aquí y ya lo tengo. Ahora, ¿a qué yo lo voy a cambiar? Pues a mi logo, decal, get logo, y lo tengo por acá. Perfecto. Y, ok, tenemos un pequeño gran problema aquí, y es el siguiente. Como estamos utilizando el event tick, vamos a darle a play. Como pueden ver, el logo desapareció. Acá, ups, no, vamos a parar, olvidé cambiar el nombre aquí del video, va a ser logo. Ahora sí, damos a play. Acá tenemos que tener la cadenita y seguimos sin nada. Perfecto. Bien. Ahora yo lo que voy a hacer es poner una textura. Voy a poner PNG. Un PNG de esto cualquiera. Colorido para que se vea. Y lo voy a poner el logo. Y como ven, se actualiza nuestro logo. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si vamos a Unreal, a nuestro graph, lo voy a dejar corriendo para que entiendan. Y aquí en Debug selecciono el estudio. El tick, fíjense cómo siempre está corriendo. El video está bien, ¿por qué? Porque el video es cada frame que hay que estarlo, por ejemplo, un video es una secuencia de frames y eso tiene que siempre estarse actualizando. Pero esto no, porque esto es simplemente una textura que va a cambiar una vez o sea, cada vez que yo la quiera cambiar, pero no tiene que estar cambiando siempre, porque como pueden ver, está cambiando ahí. Y eso es un problema a nivel de rendimiento porque eso es algo innecesario realmente. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Mi manera, o sea, yo le voy a explicar mi manera. Mi manera es que yo para este tipo de cosas como personalización, yo uso triggers. Si, por ejemplo, yo voy a abrir, déjame abrirle voy a abrir una de mis composiciones. Demos Loaded Symmetry para que vean.
que, bueno, ese es el proyecto que está disponible. Esta composición de Asymmetry está disponible en el proyecto también. Si ven esta composición y vamos a Show, fíjense que tengo los 4 videos para la pantalla y aquí tengo algo que es logos. Entonces tengo 2 texturas y un botón de update. ¿Para qué? Para que el logo solamente se actualice cuando yo lo cambie. O sea, yo lo arrastro y le doy clic a Update para actualizarlos. Y así no siempre tiene que estar corriendo. Vayan a descargar, está disponible. Básicamente, volvemos acá, voy a cerrar esto. Cómo se logra esto? Bien, lo primero que vamos a hacer será crear nuestra función de actualizar. Si recuerdan, tenemos el get asymmetry trigger. Nuestro trigger va a ser actualizar, porque no solamente serán los logos, también vamos a actualizar. Vamos a, vamos a poner esto personalizable. Sí, vamos a poner esto personalizable también. En fin, recuerden, en nuestro trigger, assign, asignar, ¿verdad? Esto se va a llamar actualizar. O como lo quieran llamar, básicamente, o personalizar, como sea. ¿Qué va a hacer esto? O sea, ¿qué va a hacer este actualizar? Yo pudiera conectar esto aquí y que simplemente lo ejecute él. Pero ¿qué pasa? He tenido bastante problema con eso porque muchas veces no lo hace. La mayoría, bueno, para ser sincero, el 95% de las veces los proyectos que lo he intentado utilizar nunca pude. Y ese Get Symmetry Video siempre solamente me ha funcionado en el TIC, o sea, acá. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que no se ejecute siempre? Pues vamos a utilizar lo que es un branch, clic derecho, branch. Si conocen el branch, bueno, si tienen conocimiento básico de un le va a entender lo que es el branch, que es básicamente un verdadero o falso. Si se cumple esta condición, pues ok, si no se cumple, pues no. Ahora, yo voy a crear una variable tipo boolean, o sea, verdadero o falso, y le voy a poner actualizar. Actualizar, oh, hay una función con ese nombre, no puedo repetir nombres o actualizar todo, wow, cualquier nombre. Ok, yo voy a conectar esto a mi branch, voy a arrastrar, actualizar todo, vamos a compilar, actualizar todo, su valor por defecto tiene que ser falso. Bien, ahora después que mande los videos a la pantalla, yo quiero actualizar todo. Sí, pues ok, pues actualízame esto. No lo quiero actualizar, pues no haga nada. Ahora, si le damos a play, pueden ver que el logo sigue ahí y ya no ha cambiado. Ahora, ¿cómo hacemos para que cambie? Fácil. En nuestro evento, lo que vamos a hacer en nuestra variable actualizar todos, la vamos a activar. Ok, cuando yo le dé al botón actualizar, va a llamar la función actualizar. La función actualizar es nuestra variable actualizar todo, la va a activar. Ya cuando esa variable se activa aquí, esto va a proceder a, a ejecutarse. ¿Qué pasa? No, o sea, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero no me gusta hacer eso tampoco de, por ejemplo, ya, ok, vamos a actualizar todo el video, haz esto, y luego, pap, desactívala. Bien, no. Simplemente, yo después que actualice todo, le doy un pequeño delay. Este delay es, hey, espera, vamos a esperar 0.3 segundos y luego vamos a desactivarla. ¿Por qué? Porque así le estoy dando tiempo a que esta función se pueda ejecutar por lo menos en 2 tics o 3 tics para asegurarme de que va a funcionar. Ahora, si corremos nuestro estudio y vamos acá, como pueden ver nuestra cadenita, aquí tenemos el botón actualizar. En nuestro operador vamos a añadir el botón a nuestro pin collector, a este, vamos a añadirlo a este. Vamos a arrastrar, vamos a activar el signo número y el espacio. Vamos a agregar espacio entre los botones y vamos a ver operador. Y si ahora yo le doy a actualizar, fíjense cómo mi logo ahora se actualiza. Pero
Ok, Bandy, pero se está actualizando simplemente este logo, o sea, este logo que yo arrastré. Pues podemos hacer, o sea, podemos hacer lo mismo del video y simplemente vamos a llamar esto el logo uno. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Vamos a usar solamente dos logos. Vamos a insertar un copy integer para nuestra selección. Recuerden que tenemos que crear esta selección. Lo pegamos aquí. Le damos al signo de dinero. Seleccionado. Y se repite lo mismo. O sea, simplemente nuestro image file. Si no lo ven, pueden darle aquí dos veces. Image file, que es básicamente la ruta. Entonces, image file 2, que es la ruta de esto. Si vamos a nuestro operador, ya pueden ver cómo tenemos los logos ahí. Bien, ahora o sea, se repite, es básicamente lo mismo. Insertamos, aquí podemos insertar un switch video. Yo no voy a usar el smooth porque eso es simplemente para cambiar los logos. Como son pocos, yo voy a usar un switch video mini que solamente trae cuatro. Yo simplemente voy a utilizar dos. Uno, dos y nuestro seleccionado. Y pegamos esto en nuestro logo. Listo, eso es todo. Ya podemos acá, por ejemplo, usar un logo para este y otro para este. Si seleccionamos este y le damos a actualizar, ya ven cómo tenemos nuestro logo, ya ven cómo tenemos nuestros logos ahí, ya ven cómo podemos básicamente configurar, personalizar los logos. Ahora, el último ejercicio va a ser la personalización de esto, de este azul, este azulito. Vamos a ocultar nuestras pantallas. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a clicar acá el elemento que tiene nuestro azulito, que es eso, como pueden ver. Se fijan que está en el elemento 2, muy importante. Vamos a arrastrarlo y se repite la historia de las pantallas. Algo tan simple como create Dynamic Material Instance. Bien, eh, vamos a pegar este acá, este acá. Si recuerdan, es el 2, el elemento 2. Ok, vamos entonces a nuestro resultado, llevarlo a una variable, fondo, vamos a poner, listo, perfecto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo simple, vamos a arrastrar nuestro fondo y lo que vamos a hacer es set vector parameter value. Básicamente esto es lo que usamos para modificar colores en nuestros materiales. Si yo voy a mi material, lo abro dándole doble clic, vemos que es el tinte, o sea, se llama tint. Clic derecho, copy display name y lo pego acá. Aquí yo selecciono el color que quiero poner, pero ese color yo quiero que venga de Axymetry. Algo tan simple como get Axymetry color. Aquí ponemos el nombre que queremos, este caso será fondo. Aquí podemos ponerle un valor predeterminado. Yo voy a ir al que trae este, lo voy a copiar. Bueno, eso no entiendo. A veces me funciona y a veces no. No entiendo por qué, pero he tenido siempre ese problema de que a veces me funciona, o sea, a veces funciona poner un valor predeterminado, pero a veces no. La mayoría de veces no. Déjame saber si tú has tenido problemas con eso. Bien, una vez hecho esto, ya tengo todo en mi. Esto va a pasar solamente después que yo actualice. Bien, ahora vamos a guardar todo. Vamos a darle a play. Vamos a volver a nuestro Axymetry. Tenemos la cadenita. ¡Tup! Ahora tenemos el color de fondo que también lo vamos a poner en nuestro pin collector. Este no se expone así, este simplemente hay que clicar obligatoriamente en el nodo. Y yo quiero un colorcito rojo. Y vamos a darle a actualizar y ahí ven, ya tienen su estudio personalizable directamente desde Axymetry. Básicamente, si ven los demás materiales, eh, bueno, en el caso de mis estudios, porque depende del estudio, pero mis estudios siguen un patrón. Por ejemplo, la madera, tienen el parámetro tint.
también, que si le modifican eso, desde Aximetry pueden ver cómo cambia el tintado de la madera. O sea, si abren, por ejemplo, el material de este, tienen el parámetro, en este tienen el parámetro color, básicamente, pero es cuestión simplemente de modificar esos parámetros. Ahora bien, eh, una vez ya tenemos nuestro estudio ready, preparado, bueno, básicamente, antes de continuar, si quieren modificar esos glow, esa lucecita de neón, o sea, esa tira LED y eso, ustedes pueden simplemente modificar el elemento, el parámetro color, si se fijan, de cada elemento, y es así. Pero en fin, ya tenemos nuestro estudio, ok, todo bien. Entonces ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Ahora hay que hacer el cook. El cook básicamente es preparar nuestro estudio para que corra Asymmetry de forma, para que Asymmetry lo corra sin necesidad de tener el editor abierto. ¿Ok? Bien. Para ello, lo primero que me gusta hacer siempre, guardo mi composición de Asymmetry. Voy a, voy a detenerla aquí porque voy a cambiar a modo cook. La detengo. Ya no hay nada corriendo. Esto, el proyecto de Unreal, si se fijan, cambio aquí de Live Sync a Cook. Bien. eh, Ahora, en Unreal, una vez esté abierto, simplemente vamos acá arriba, Asymmetry, y le damos a Cook Content for Asymmetry DE. Esto va a tardar un montón la primera vez. El primer cook va a tardar una eternidad. Así que simplemente es un tema de paciencia. Bien, yo le voy a dar cook y voy a parar el video. Bueno, ya terminó el cook. Este no duró mucho. Bueno, básicamente para ver que todo está bien, podemos ir acá abajo a Output Log y buscar donde diga cook command completed. Build successful. Así que eso funcionó. Yo puedo cerrar mi Unreal ya. Y ahora en Axisymmetry, como ya cambiamos a modo Cook, le damos a Start. Y como ven ahora va a empezar a cargar. Aquí debajo pueden ver cómo va a empezar a cargar el contenido cocinado, vamos a decirle. Pero ya ahora, como aquí ven, estamos ya usando el Axisymmetry sin Unreal corriendo. Aquí ya todo es Axisymmetry que está manejando esto. Bien, seguimos teniendo nuestras funciones, así como pueden ver, podemos ocultar pantalla, mostrar, actualizamos y eso. Bien, básicamente no consume menos recursos ahora porque, o sea, porque ya el editor de Unreal no está corriendo, pero ya pueden mandar su operador a trabajar, vamos a decir. O sea, podemos tomar lo que necesitemos de nuestras cámaras, clic derecho y podemos agregarla a nuestro propio control board. Eh, Operador, pueden ver, tengo las cámaras y una vez ya tenemos nuestra cámara listo, nuestro show está ready para, para correr. Bien. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones con la campanita. Y cuéntame en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos videos. Voy a estar trabajando un poco más con la comunidad hispana. Así que cuéntame qué más te gustaría ver en este canal.